Ya estamos en esa época del ciclo donde vamos a tener que dejar de hablar como Bitcoin Maximalist para empezar a hablar como Low Cap Degens. Es decir, ya llegó esa etapa del bull run donde tenemos que dejar en la orilla o en el margen a Bitcoin para darle prioridad a las altcoins. En otras palabras, el verdadero potencial de rendimiento actualmente en esta fase del ciclo no está en Bitcoin. El verdadero potencial solo existe en las altcoins, particularmente en las menos capitalizadas. Bitcoin lleva desde su punto bajo de noviembre de 2022 600%, desde $15,400 por BTC hasta $108,200 como ATH reciente a mediados de diciembre. Por su lado, la capitalización de mercado de las altcoins, sin contar Ethereum y sin contar Tether entre el precio de BTC, no ha salido del patrón o canal al que entró desde junio de 2023. Ahora bien, ¿qué nos dice la cantidad de dólares en circulación y lo accesibles que son estos? En otras palabras, ¿qué nos dice la política monetaria de la Reserva Federal o Fed sobre el potencial de las altcoins? ¿Qué nos dice la dominancia de Bitcoin o el pedazo de pastel de BTC del total de capitalización cripto? Sobre lo lejos que pueden llegar las altcoins. La respuesta es simple: sigue la etapa más frenética y con más FOMO y hype del ciclo. Veamos pues por qué 2025 será más loco de lo que pensábamos para Bitcoin y las altcoins en 3 puntos. No porque seas pobre económicamente, tienes que ser pobre intelectualmente. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Ya entendí que Bitcoin no tiene a partir de aquí tanto potencial, pero ¿cuál será su ATH este ciclo? Hablemos pues primero de dónde está Bitcoin, qué tanta gasolina le queda y cuándo y dónde podría estar su ATH o precio máximo del actual bullrun de este quinto criptociclo, para después hablar de cuándo y dónde se manifestará realmente la criptolocura en 2025. Punto número 1. ¿Hasta dónde llegará Bitcoin en 2025? El precio de Bitcoin ha tenido un desempeño hasta ahora muy cíclico, desde que tocó fondo en noviembre de 2022 en la etapa final del bear market del cuarto criptociclo hasta mediados de diciembre, cuando volvió a hacer ATH en 108,000. Bitcoin se ha comportado tal cual lo pide e indica su naturaleza cíclica, con 5 periodos de lateralización o consolidación de precio en 3 etapas distintas durante los primeros 3 trimestres de 2023, más el periodo de consolidación de diciembre a febrero de 2024. Y por último, con la consolidación de marzo a octubre también de 2024. Como podemos ver, estos periodos de lateralización y consolidación suelen testear y romper sus respectivas resistencias. Desde el punto de vista técnico, por ser en su mayoría cuñas descendentes y por ser un periodo de relativa calma favorable para la acumulación y para que se almacene más pólvora seca de FOMO y hype desde el punto de vista emocional. Al final, recordemos que Bitcoin no necesita una razón concreta para subir, solo una razón concreta para bajar. Ok, pero ¿cuál será el ATH o precio máximo de Bitcoin para 2025, hermano? Si respetamos la ley de los rendimientos decrecientes, cuya cara opuesta es la ley de las pérdidas decrecientes, de la cual después hablaremos, el rendimiento en el precio de Bitcoin de fondo de bear market en 2022 a pico del bull run en 2025 tendrá un porcentaje menor que el bull run de 2021, simple y sencillamente porque entre más capitalizado esté un activo, más difícil es que aumente parabólicamente su precio. Entre más grande es una roca, más difícil moverla es. En ese sentido, las low caps piedritas son, sí. Durante el tercer criptociclo, Bitcoin tuvo de fondo a pico un rendimiento de 11,700%. Durante el previo y cuarto criptociclo, el precio de BTC tuvo de fondo del bear market al pico del bull run un incremento de 2,108%. Entonces, si el precio de Bitcoin en el fondo del bear market de 2022 fue de 15,400, ¿cuánto será el incremento desde esta base en el clímax de 2025? Y para contestar esta pregunta tenemos que hablar el idioma balleno. Es el lenguaje místico de señales entre los participantes más grandes e influyentes del mercado cripto, que utilizan indicadores técnicos apuntalados de números cerrados, simbólicos o psicológicamente importantes. Pensando como ballena y con base en la ley de los rendimientos decrecientes, este bullrun será una tercera parte del bullrun pasado. Sí, a mí me cierra eso. Si durante el bullrun del tercer criptociclo Bitcoin subió 11,700% y durante el bullrun del
cuarto criptociclo solamente 2100%, me cuadra más que este bull run, el del quinto criptociclo, y pensando como ballena, el precio de Bitcoin crezca una tercera parte y no la mitad de 2100%, lo que equivale a 700%. Y 700% de $15,400 por BTC es igual a 123,000, número que en lenguaje balleno también tiene todo el sentido del mundo. Número cerrado, simple, 1, 2, 3, y con un componente simbólico que representa la superioridad y el desprecio intelectual por parte de las ballenas hacia nosotros, los camarones o criptocardumen. El lenguaje balleno es como el de cualquier grupo elitista, arrogante, burlesco y encriptado, así. En esta línea del pensamiento y lenguaje balleno de comunicación a base de señales y sin necesidad de interacción entre ballenas, además de 123,000 como ATH para Bitcoin en 2025, podemos encontrar la resistencia y por lo tanto también posible ATH para Bitcoin en 2025, que se forma a través de desplegar los retrocesos de Fibonacci desde 100,000 hasta el fondo del bear market en 2022 de 15,400, donde a su vez encontramos el nivel de 1.414, que si bien no es parte de la secuencia Fibonacci, sí es un número muy simbólico por su simpleza. 1.414 es la raíz cuadrada de 2 y coincide con $134,000 por BTC. De tal manera que con base en estos sustantivos, verbos y conjugaciones del idioma balleno, podemos concluir que tiene sentido pensar en un ATH o precio máximo para Bitcoin este bull run y en 2025 en cualquier nivel de precio en el rango entre 123,000 y 134,000. Ahora bien, ya que hablamos de un posible rango para el nivel de precio máximo en 2025, pensemos en cuál podría ser la ventana o espacio de tiempo sobre el cual se podría manifestar dicho ATH. Punto número 2. Ahora que vimos cuánto, veamos cuándo podría ser el ATH para BTC. Si el ATH de Bitcoin se encuentra dentro del rango entre 123,000 y 134,000 por las razones antes mencionadas, entonces la pregunta que sigue es ¿cuándo? ¿Cuándo alcanzará Bitcoin su ATH en 2025? Y aquí en CryptoYoda creemos que será durante el mes de abril por 3 razones. Número 1. Bitcoin al final ya está muy cerca de su hipotético ATH proyectado con las variables del punto previo. Solo se necesita 1 o 2 subrallies de pocas semanas para llegar al nivel de 120,000 o inclusive 130,000. Un ATH durante el último trimestre de 2025 no tiene sentido a menos que ocurra una muy larga consolidación y lateralización. Pero de haber una muy larga consolidación, el precio de Bitcoin superaría 140,000, lo cual no coincide con las proyecciones antes mencionadas. Número 2. Abril como mes de ATH y fin del bull run del actual criptociclo tiene sentido como rebote de precio posterior al ajuste a la baja derivado de la parte sell the news del fenómeno buy the rumor sell the news. Los inversionistas en general incrementaron su apetito por Bitcoin tras el triunfo electoral de Trump, pero buscarán hacer toma de utilidades cuando asuma la presidencia el 20 de enero. Y número 3, durante el cuarto criptociclo el ATH también se logró en abril. En 2021 se sabe que el ATH fue de 69,000 en noviembre, pero desde el punto de vista de FOMO y hype, desde el punto de vista emocional y social, el verdadero clímax fue abril en 64,000, justamente en la parte sell the news del buy the rumor sell the news del IPO de Coinbase. Y que el ATH en términos técnicos se haya dado en el segundo pico de noviembre fue más bien resultado de lo atípico y anormal del ciclo pasado, donde se desconectaron las variables técnicas de las emocionales por la pandemia y el estímulo fiscal y monetario para minimizar su impacto. El sell the news de ATH será el de la reserva estratégica, no el de la asunción de Trump, no. Exactamente, maestro. El sell the news que resulte en el ATH y que además defina el bull run actual podría ser más bien el que tenga que ver con la creación de la reserva estratégica de Bitcoin, posiblemente en abril, mientras que el sell the news de la asunción de Trump en enero será meramente una parada técnica o una escala previa hacia el ATH final de abril. Oye, de veras que este bull run y este ciclo estará mucho más loco que los pasados. Completamente, pero entonces hay que plantear la siguiente pregunta. Si este será uno de los bull runs más locos e irracionales por variables como la de CryptoTrump y posibles legislaciones como la de la Reserva Estratégica Gubernamental en Bitcoin, ¿cómo podemos capitalizar toda esta locura, FOMO y hype? Punto número 3. ¿Dónde queda todavía potencial criptoexplosivo? El único lugar del criptoverso donde todavía queda potencial explosivo en rendimiento es en las altcoins. El fervor ha sido suficiente como para que Bitcoin se levantara desde $15,000 por BTC hasta máximos históricos por encima de 100,000. Siempre es en la fase final de cualquier bull run cuando el hype más acentuado llega y mueve a los activos más volátiles. Ethereum no ha hecho todavía nuevo ATH en lo que va de este ciclo. Solana sí, pero apenas por encima de su ATH
ATH de 2021. Cardano tiene un descuento de más de 70% de su máximo histórico de agosto de 2021 y muchas altcoins de media o baja capitalización siguen más de 90% por debajo de su ATH del ciclo pasado. ¿Y será que las altcoins iban a despertar este ciclo entonces? Definitivamente, cíclicamente es normal para este punto que las altcoins no hayan despertado. Recordemos que Bitcoin es la puerta al criptoverso, pero una vez dentro de la casa cripto, el capital tiene que irse hasta la sala y después hasta la cocina para hacer que el resto de las criptomonedas despeguen. Hay quienes dicen que es necesario el mismo estímulo monetario de 2020 y 2021. Claro que es necesario que haya más dinero en circulación para que el fervor llegue a las altcoins, pero este dinero en circulación, es decir, esta liquidez sigue ahí, nunca se fue. Ciertamente es notorio y claro el programa QT o Quantitative Tightening, que ha extraído mucha de la liquidez del estímulo para la pandemia desde 2022, pero en términos de M2 o dólares en circulación no estamos muy lejos de abril de 2021. En fin, recordemos que la criptoseñal más importante para vender altcoins, sobre todo las de más baja capitalización, sigue siendo una dominancia de Bitcoin en 45%. Si quieres conocer el top 10 de las mejores criptomonedas para invertir en 2025, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawan, que la criptofuerza los acompañe.